¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al curso de Freud, Introducción a la lectura del psicoanálisis. Durante 10 sesiones abordaremos y explicaremos para ti los conceptos fundamentales de una teoría de la psique que ha sido muy importante en la historia de la psicología y también de la filosofía y de la cultura en general. Es decir, una teoría de la mente que se conoce como psicoanálisis. Te proporcionaremos en estas 10 sesiones, que es lo que va a durar nuestro curso, las bases y herramientas teóricas para que puedas leer los textos de Freud y que te resulten mucho más accesibles. Vamos a presentar las ideas de Freud teniendo en cuenta el desarrollo histórico de su pensamiento y también de alguna forma cómo esos conceptos centrales se van consolidando en la teoría. En la primera parte de este curso presentaremos un poco el contexto histórico en el que se van desarrollando las hipótesis de Freud respecto a la sexualidad, respecto a la mente, etc. Tomaremos un enfoque histórico y a la vez social en el que se descubrió este nuevo campo de estudio que Freud va a llamar el inconsciente. Como ya dijimos, el psicoanálisis, entre otras cosas, es una teoría del funcionamiento y estructura de la mente humana, que en su momento resultó revolucionaria y que se opuso a la forma tradicional de entender la mente. El psicoanálisis también es una terapia, es decir, un tratamiento psicológico para curar enfermedades o trastornos mentales a través de la palabra hablada, de la libre asociación que hacen los pacientes. En este sentido, como terapia, el psicoanálisis involucra una técnica, una praxis o práctica. En este curso abordaremos los principios teóricos que sustentan de alguna forma y que fundamentan esa que llamamos práctica psicoanalítica. Pero además de ser una teoría del funcionamiento de la mente humana, de la psique, y también de ser un método terapéutico, es también y se ha consagrado como un método de estudio de aplicación general que se ha usado en otras áreas de las humanidades, como la sociología, la historia, la economía, la lingüística, la antropología, el arte, etc. Es una teoría que se usa en muchas áreas. Y también se ha visto como una crítica de la cultura en general cuando se aplica en estas áreas. De estos 3 aspectos que he mencionado, la base y el fundamental es el que tiene que ver con la teoría del funcionamiento y estructura de la mente. Vamos a centrarnos en los conceptos principales que componen esa teoría durante todo este curso, como inconsciente, represión, yo, superyo, etc. Y vamos a abordarlos de alguna forma que sean accesibles para ti, ¿no? También hablaremos del síntoma, de la represión, etc. Antes de esto, de pasar a los detalles, es importante decir algo al respecto del fundador del movimiento psicoanalítico, Sigmund Freud, para que puedan ir viendo cómo se desarrolla su vida. Sigmund Shlomo Freud, cuyo nombre cambiaría a Sigmund Freud, nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro y hoy pertenece a la República Checa. El padre de Freud, Jacob Freud, era un comerciante pequeño burgués que comerciaba con lanas. El padre de Freud se casó 2 veces y fruto de ambos matrimonios la familia creció enormemente. Su primera esposa murió y Jacob conoció a Amalia, la madre de Freud, con quien tendría 8 hijos. Una familia numerosa. La familia era judía, aunque Freud siempre mantuvo un judaísmo sin religión, y la Biblia, según menciona él mismo, la temprana lectura de esta dejó en él una huella, al menos en sentido ético e histórico, pues él creció ajeno a toda creencia en Dios o en la inmortalidad. Freud fue educado en casa primeramente, para luego ser admitido en el Instituto de Enseñanza Sperrgymnasium. En los documentos que se conservan de estos estudios se da cuenta de que Freud siempre fue el primero en su clase y a los 17 años terminó los cursos con mención honorífica. Es interesante notar que en su examen de acceso a la universidad tuvo que traducir del griego al alemán un pasaje de la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Freud tuvo una aptitud para los idiomas,
ya que además del latín y griego, logró un buen conocimiento del inglés y del francés. Recibió enseñanza del hebreo y aprendió por su cuenta italiano y español. El último, según él confiesa, para poder leer el Quijote de Cervantes Saavedra. Freud confiesa en su autobiografía que nunca pensó dedicarse a la medicina, pero una conferencia en la que se leyó un ensayo de Goethe sobre la naturaleza lo hizo decidirse a estudiar medicina. A veces confesaba que hubiera preferido retirarse de la práctica médica para dedicarse a los problemas de la cultura y la historia, a la cuestión de cómo el ser humano ha llegado a ser lo que es. Hacia el final de su vida, podemos ver por sus escritos que poco o nada tienen que ver con la medicina que había estudiado, sino que tratan más los grandes problemas de la existencia humana. Cursa medicina en la Universidad de Viena de 1873 a 1881. 8 años en lugar de los 5 habituales, porque cursa seminarios no obligatorios de física, zoología y filosofía. Durante 3 años asiste a los seminarios del filósofo Franz Brentano. Freud trabajó en su 4º año de estudios en el laboratorio de fisiología de Ernst Brücke, que formaba parte de la escuela médica y que intentó explicar todo el funcionamiento del organismo en términos de fuerzas físicas y químicas. En último análisis, las fuerzas de atracción y repulsión de la materia. Freud permaneció 6 años en ese instituto y ahí realizó brillantes trabajos sobre histología del sistema nervioso. La histología es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Freud se dedicó en primer lugar a los estudios neurológicos en un proyecto que buscaba reducir los procesos psicológicos a la actividad neuronal. ¿Qué significa esto de procesos psicológicos? Debemos entender que nuestra mente consciente, es decir, nuestra vida mental, está compuesta por procesos, recuerdos, deseos, imágenes, voliciones, conceptos, ideas que tenemos presentes siempre en nuestra vida cotidiana. Pero debemos diferenciar estos procesos mentales de los procesos cerebrales. Nuestro cerebro es un órgano que se compone de partes y el cerebro es un órgano que produce en algún sentido sustancias. Suceden en él cosas en el cerebro como reacciones químicas y también procesos eléctricos, etc. El estudio del cerebro es algo que hacen los médicos, los neurólogos. Ahora, los neurólogos cuando tratan de explicar los procesos mentales, muchas veces tratan de decirnos que se corresponden con procesos físicos. Por decir, si ponemos nuestro cerebro, nuestro cuerpo en un escáner o aparato para realizar una tomografía o una resonancia magnética en vivo, podemos ver que aparecen en alguna parte, se iluminan ciertas zonas que se envían por medio de ese aparato. El cerebro es un órgano muy complejo y a Freud le interesó mucho, junto con el sistema nervioso, explicar la comunicación entre los estímulos y la respuesta que manda el cerebro a los órganos. En la época de Freud, los médicos neurólogos trataban de explicar muchos de nuestros procesos mentales y actividades, como el recordar, el pensar, el imaginar, sentir dolor, ansiedad, la memoria, el juicio, la conciencia. Todos esos procesos que hoy consideramos mentales, trataban de reducirlos a partir de procesos neuronales físicos. ¿No parece que hablamos de 2 tipos de procesos o cosas diferentes? Incluso en lo que llamamos fenómenos psicopatológicos como la histeria o la neurosis, se trataba de explicar a partir de nuestro aparato neuronal, es decir, de procesos cerebrales. La neurosis y sus derivados como la histeria, porque la histeria es una forma de neurosis, fueron a finales del siglo XVII un término que se usaba para hablar de trastornos mentales y motrices que de alguna forma distorsionan nuestras actividades cotidianas. Estamos hablando de la neurosis como un tipo de padecimiento mental que se manifiesta de diferentes formas, como ciertas conductas repetitivas, obsesivas, etc. Piensa, por ejemplo, en las personas que tienen una obsesión por mantener la limpieza y orden en todo momento, en todo segundo. Esto es tan solo una forma en que se manifiesta también la neurosis. También puede haber movimientos involuntarios de algunas extremidades, tu mano o tu pie que se mueven.
O incluso también podemos hablar de unas parálisis del cuerpo, de alguna extremidad corporal. Veamos esta breve definición de lo que podemos entender por neurosis. El término neurosis fue introducido por William Cullen, un médico escocés, en un tratado de medicina aparecido en 1777, First Lines of the Practice of Physics. La segunda parte de esta obra se titula Neurosis o Nervous Disease, enfermedad nerviosa, y trata no solamente de las enfermedades mentales o besáneas, sino también de la dispepsia, las palpitaciones cardíacas, el cólico, la hipocondría y la histeria. Durante el siglo XIX se incluirá, por lo general, bajo la denominación de neurosis, toda una serie de afecciones que se podrían caracterizar como sigue. A. Se les reconoce alguna localización orgánica precisa, de donde los nombres de neurosis digestiva, neurosis cardíaca, neurosis gástrica, etc. derivan. O se le supone una tal localización en el caso de la histeria, útero, tubo digestivo y de la hipocondría. B. Se trata de afecciones funcionales, es decir, sin inflamación ni lesión estructural. 1. Del órgano interesado. O C. Se les considera como enfermedades del sistema nervioso. Entonces, en general, neurosis, por tanto, era un término que se usaba para nombrar distintos tipos de enfermedades o síntomas que tenían una manifestación física, dolor, y que se suponía se localizaban en alguna parte u órgano del cuerpo. La idea de los médicos es que era posible hacer desaparecer esos males con un tratamiento neuronal, tratando los procesos eléctrico-químicos que suceden en nuestro cerebro con las neuronas. Y de ahí los tratamientos agresivos e invasivos como los choques eléctricos y las lobotomías que existían en la época. En 1895, Freud publica un texto muy importante que se llama Los estudios sobre la histeria, donde ya vemos que hay un salto en la explicación de las enfermedades y trastornos mentales, ya que no va a tratar de explicarlos desde el punto de vista neuronal o médico, sino que ahora va a dedicar su investigación más a la parte de la psicología. A partir de ahora, de 1895, Freud se dedicará exclusivamente a estudiar el significado que hasta entonces era oculto de las manifestaciones psíquicas del ser humano. Continuemos un poco más con el viaje de Sigmund Freud. Al finalizar su carrera, Freud siguió trabajando en el Instituto de Fisiología de Brücke, donde se dedicó a impartir algunas clases. Debido a ciertas limitaciones económicas que lo aquejaban, optó por ganarse la vida como médico, y ello con el fin de poder casarse con Martha Bernays en 1882 y poder formar una familia. Para adquirir experiencia clínica en el campo de las enfermedades nerviosas, ingresó como médico en el Hospital General de Viena, donde permaneció 3 años en el área de neurología. Gracias a las publicaciones que realizó, obtuvo el cargo de Privatdozent en neuropatología. Con ese título pudo impartir clases en la universidad, aunque éstas dependían del número de alumnos que tuviera, es decir, no tenía un sueldo universitario. En 1885 trabajó como suplente en un sanatorio de enfermedades mentales a las afueras de Viena, y fue cuando pudo adquirir una beca que le permitió seguir estudiando y asistir a las clases en París de Jean-Martin Charcot, considerado el neurólogo más importante de la época. El encuentro con Charcot marcó definitivamente a Freud, que había traducido algunas obras al alemán de este, pues despertó el interés de Freud por la psicopatología, especialmente la histeria. La psicopatología es el estudio de las enfermedades mentales, tanto de su naturaleza como sus causas. Freud ya había tenido un primer contacto con la histeria cuando estuvo en el Instituto de Fisiología. Ahí conoció a Joseph Breuer, que sería uno de sus amigos más importantes y también colaborador. Breuer trató a un paciente de histeria entre 1880 y 1882, que forma parte de la prehistoria del psicoanálisis. A este paciente se le conoce como Ana O. Ana O presentaba una amplia gama de síntomas que surgieron durante un periodo cuando se encontraba ayudando a su padre, aquejado de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Entre los síntomas estaban parálisis de las extremidades, perturbaciones de la vista, del habla, alimentación y también una tos nerviosa.
Lo que nos cuenta Breuer es que durante las visitas, Ana solía entrar como en un estado de autohipnosis mientras relataba sus experiencias penosas y fantasías. Y en una ocasión, al relatar los detalles de cuando apareció uno de los síntomas, este síntoma desapareció completamente. De ahí se continuó con el procedimiento y centrándose cada vez en otro síntoma, empezaron poco a poco a desaparecer. A esto Breuer le denominó cura del hablar y después empezó a implementar sesiones de hipnosis. Breuer decidió llamar a su método catarsis, por la etimología que proviene del griego y significa algo así como purificación o purga. Recordemos que Aristóteles también en las tragedias griegas llamaba catarsis al efecto que producen estas en el espectador, una purificación de sus propias pasiones al verlas dramatizadas en escena. Para Freud, esto fue un descubrimiento muy importante, aunque para él lo central en el proceso no era la descarga de los afectos, sino la expresión verbal de las fantasías teñidas de afecto, lo cual hace pensar que los síntomas tienen un sentido, un significado. El análisis clínico de Ana O fue fundamental en el descubrimiento del psicoanálisis, pues según Freud, Ana se vio obligada a reprimir o expulsar de su conciencia algo que volvió o fue sustituido por un síntoma. Hasta este momento se consideraba que la histeria era solo un trastorno de la matriz. La palabra histeria deriva del griego histerion, que significa útero. En realidad, la histeria no tenía ninguna base orgánica. Charcot fue el primero en considerarla una enfermedad del sistema nervioso. También reconoció que muchos síntomas y afecciones que antes se suponía tenían un origen somático o corporal, en realidad tenían un carácter histérico. Se atribuían a trastornos del sistema nervioso y por tanto neuronales. Gracias a su método de hipnosis pudo suprimir síntomas histéricos y demostró que, a pesar de que se suponía que tenían una base neurológica estos síntomas, el dolor tenía un origen psíquico, generalmente de carácter traumático. Aunque a Charcot le interesaba más la anatomía, esto sirvió para dar impulso a Freud, quien adoptó una perspectiva psicológica. A su regreso a París, Freud expuso sus trabajos respecto a la hipnosis, habló de la histeria masculina y la diferencia entre la parálisis orgánica e histérica. Sus posturas no fueron bien recibidas por la Academia de Médicos y Freud se aisló de este grupo académico. Freud ejerció entonces la consulta privada y reemplazó la aplicación de técnicas como la hidroterapia y la electroterapia, que eran muy comunes, por la sugestión hipnótica, cosa que le permitió obtener resultados notables, aunque limitados. Según esto, vimos que a Freud le gustó optar más por otra forma de terapia para con sus pacientes, pero se dio cuenta que no era posible hipnotizar a todos y que lograr un estado de hipnosis lo suficientemente profundo es complicado a veces, lo cual hacía que este método de la hipnosis fuera limitado. Freud abandonó esta técnica terapéutica debido a que era muy difícil tanto para el paciente como para el médico. En la hipnosis, Freud nos dice que se comete una contradicción, pues mientras el paciente se encuentra hipnotizado, niega la existencia de los trastornos que tiene, no los reconoce. Y una vez fuera del trance sí los reconocía. Freud decidió integrar mejor el método catártico de Breuer con la hipnosis, es decir, combinarlos. El método de Breuer consistía en trabajar en reconstruir la historia de la génesis del síntoma. Esto es muy importante, la historia de la génesis o del origen del síntoma. Gracias a la hipnosis y como resultado de cierta presión del terapeuta sobre el paciente, se puede ampliar el campo de la conciencia, es decir, acceder a recuerdos e imágenes que no era permitido tener en condiciones normales, o sea, recuerdos olvidados. Sin embargo, Freud encontró y comenta que en este método llegaba a haber lo que se puede llamar resistencias en el paciente, que quiere decir que el método hipnótico tenía sus límites, ya que no permitía seguir avanzando debido a estas resistencias del paciente. Con la hipnosis se desaparecen estas resistencias, no se desaparecen, pero se desplazan solo un poco más. La hipnosis y la sugestión que Freud tomó de Breuer eran lo que hacía de alguna forma, Freud dice que enmascaraban los síntomas de alguna forma.
y que el fenómeno de resistencia y transferencia se daban en esta terapia, lo que vamos a ver un poco más adelante. Además, los síntomas que supuestamente con este método hipnótico catártico de Breuer se eliminaban, solían reaparecer un tiempo después cuando el paciente y el médico terminaban su terapia. A esta relación de dependencia es lo que Freud denominó exactamente como transferencia. Todo aquello que el sujeto no recuerda, precisamente porque ha sido reprimido, excluido de la posibilidad de hacerse consciente, retorna bajo la forma de actos, representaciones y sentimientos que se vinculan con la persona del terapeuta, desconociendo su origen, precisamente porque es inconsciente, en su pasado. Esta relación efectiva resulta ser más poderosa que la labor catártica y es el factor oculto que actúa en la curación hipnótica. Esta vinculación que mencionamos es importante y por medio de este análisis de resistencias y de las transferencias mediante el nuevo método creado por Freud, que se llamó asociación libre, se nos permite acceder a recuerdos e ideas que parecían haber estado olvidadas en nuestra mente. De esta forma, Freud se puso en camino a descubrir lo que Althusser, el gran filósofo francés, llamó el último gran continente del conocimiento científico, el inconsciente, que será el objeto privilegiado del psicoanálisis. Es a través de este método de asociación libre del paciente que será posible el acceso de lo que hasta entonces ha permanecido bajo la superficie de la conciencia. Es el punto de partida del psicoanálisis. Y este término inconsciente es un término que aparece por primera vez en los escritos de Freud en 1896. El método de asociación libre consiste en proponer al paciente analizado que diga todo lo que se le ocurra, que no se censure de ninguna forma, en la que usualmente nosotros pensamos lo que vamos a decir, casi todos, de alguna forma. No todos piensan lo que van a decir. En nuestro discurso cotidiano estamos habitualmente regulados por convenciones sociales e intelectuales y omitimos decir ciertas cosas porque las consideramos irrelevantes, de poca importancia o por vergüenza. Lo que decimos dice mucho de nuestra personalidad y lo que no decimos dice todavía más, y aquello que decimos sin querer dice todavía mucho más de nuestra propia personalidad. El psicoanálisis, como su nombre lo indica, es un análisis de la psique, de la mente humana, de la estructura y del funcionamiento, que son cosas distintas. La estructura y la forma en que esa estructura opera. ¿Cómo es que esas palabras que decimos pueden mostrarnos algo sobre nuestras afecciones y trastornos mentales? Así lo dice Freud de alguna forma. Freud supuso, sobre la base de un riguroso determinismo, que esas ocurrencias no son azarosas, sino que están motivadas, tal como sucede con los síntomas. Lo que ocurre es que en lugar de responder a las normas de la lógica y de la sintaxis que rigen nuestro pensamiento consciente, están motivadas por procesos inconscientes. En ese divagar, una palabra se asocia con otra, y en las conexiones aparentemente absurdas o carentes de sentido emerge una significación que había sido inconsciente hasta el momento de su enunciación. ¿Qué quiere decir esto? Freud descubrió aspectos muy importantes de esa cura a través del habla, aplicando el método de hipnosis de Breuer, y es que a Freud se le empezó a presentar la idea de que lo que decimos a veces como un accidente, en realidad tiene una causa, que está motivado por algo. Es precisamente como un síntoma. Este concepto que va a ser fundamental en el psicoanálisis. El término síntoma se toma a préstamo del lenguaje de la medicina. Un síntoma designa el signo que manifiesta una disfunción, cuya causa oculta debe ser identificada, o una lesión también orgánica. El síntoma, por lo tanto, es una manifestación de algo que está debajo, haciendo que ese síntoma de alguna forma se manifieste. Si bien lo que sucede es que mientras la persona
bajo el estado hipnótico no parece seguir las reglas de la lógica formal o incluso las conexiones entre las palabras, parecen que tampoco se siguen esas reglas del lenguaje ordinario. Todo esto hizo pensar a Freud, al ver a esas personas hablar y decir incoherencias en el estado hipnótico, le hizo pensar que este lenguaje apuntaba a otra esfera, que si bien forma parte de nuestra psique o nuestra mente humana, es completamente diferente de lo que llamamos comúnmente la conciencia. El psicoanálisis representa una teoría revolucionaria de la mente humana, una crítica al modelo tradicional o manera de concebir la mente. Freud dice que hay dos momentos que marcan el origen del psicoanálisis. El primer gran momento es en 1895 con la publicación de los estudios sobre la histeria, donde se comprenden de alguna forma algunas historias clínicas de pacientes que representaban ciertas afecciones o trastornos en su conducta. En el primer ensayo de esta colección, Freud trata los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos y lo hace en colaboración con Breuer. El último capítulo del libro se dedica a describir lo que apenas sería un intento incipiente, muy primitivo, de técnica de psicoanálisis. Sin embargo, este texto que salió de los estudios sobre la histeria sería la última colaboración que haría Freud con Breuer, ya que Breuer no aceptó las ideas de Freud con respecto a que consideraba que los síntomas histéricos tenían un origen en la sexualidad humana. El tema se presentaba como un tanto tabú para la época, algo de lo que no se podía hablar y mucho menos tratar académicamente ni de manera científica. Todos los neurólogos y médicos de la época buscaban las causas y los orígenes de las neurosis en el organismo, en el cuerpo, en el sistema nervioso, y los orígenes de alguna forma en el cerebro. Y se olvidaban, eso decía Freud, de la parte subjetiva, de la subjetividad, especialmente de la dimensión sexual de la subjetividad. Podemos definir esta tesis revolucionaria de la siguiente forma. La represión del deseo sexual es la piedra angular de la neurosis. Todo esto le parecía evidente y en sus años de terapeuta de Freud cada vez tenía más evidencia de ello. Freud no solo tratará de estudiar el deseo sexual, sino también cómo es que éste tiene una función esencial en la existencia humana y en las grandes obras de la cultura creadas por el hombre. Freud ya rechaza en este texto sobre la histeria el hecho de que los tratamientos médicos tradicionales, como la electroterapia, no sirven para el estudio ni la cura de la histeria. Lo que se necesita, es lo que nos va a decir, es un relato de los procesos psíquicos que nos permita comprender el origen de los síntomas. Es aquí donde se da cuenta de la importancia de lo que llama una epistemología de la escucha. Se trata de dejar que el paciente hable. Aquí es donde propiamente nace el psicoanálisis. El psicoanálisis nace entonces cuando Freud sustituye la epistemología médica de la mirada clínica por una epistemología de la escucha. El paciente ya no habla como un mero informante de la localización y características de sus dolores, sino que enuncia un relato histórico en el que habrá de emerger como sujeto. El objetivo ya no es referir los signos y los síntomas a un sistema nosográfico preestablecido, sino descubrir o construir su sentido. Lo que interesa es su valor simbólico, que remite a un universo de deseos y representaciones que no han podido ser reconocidos conscientemente como tales. Esta cita es muy importante porque aquí Freud nos habla de un cambio, de un salto cualitativo importante en el desarrollo del psicoanálisis. El psicoanálisis, como hemos estado considerando, tiene su origen en el objetivo de explicar lo que usualmente se llamaba neurosis y que hacía de alguna forma que las personas tuvieran manifestaciones o síntomas corporales, movimientos involuntarios de manos, piernas, etc. Desde el punto de vista médico, neurológico en el cual Freud comenzó, el paciente era considerado solo como el que informaba sus síntomas al médico. Me duele aquí, me duele acá, siento esto aquí, etc. El objetivo
del médico es que con esta información, con estos síntomas que le son dichos por el paciente, pueda descubrir el origen de ese dolor y establecer un medicamento o tratamiento para ellos. En este modelo, de alguna forma, se sigue el siguiente esquema. El dolor orgánico tiene una causa orgánica. Y lo que trata el médico es eso, el cuerpo, un efecto corporal. Un dolor tiene una causa orgánica, biológica, y es lo que el médico trata. En el caso del psicoanálisis ya no va a ser así. Tendremos un síntoma orgánico, vómito, temblores en las piernas, náuseas, un dolor de cabeza, estómago, etc. Pero la causa ya no se va a buscar en el cuerpo, en algo orgánico, sino en algo psíquico o mental. Por eso dice Freud que el paciente se convierte en sujeto a través de un relato histórico de sus síntomas. Con este relato hablado, el habla es muy importante para el psicoanalista. Con este relato se debe buscar y otorgar significado a los síntomas. Esos síntomas ya no se ven desde el ámbito de lo biológico u orgánico, que es donde se manifiestan físicamente, sino que ahora se busca el valor simbólico. Y para que podamos otorgar esto debemos recurrir, nos dice Freud, a un universo de representaciones, deseos, que el paciente ahora como sujeto no ha sido capaz de darse cuenta o reconocerlos de manera consciente. Ya estamos en algo diferente de la mera práctica médica. Hay una cierta analogía entre el médico y el psicoanalista. Su labor es descubrir cuál es la causa del síntoma. Un síntoma, como ya vimos, es un signo o señal de algo que no está presente en este momento, o al menos no podemos observar lo que lo esté. Nosotros podemos observar el síntoma en la conducta de la persona o en su comportamiento. Son actos o acciones que podemos observar. Estos síntomas pueden ser llevados a cabo de manera no consciente por el sujeto, o incluso contra nuestra propia voluntad. Pueden incluso producir sufrimiento o displacer. Incluso, dolor también. Un síntoma podría ser cerrar la puerta de la casa varias veces antes de salir, o también lavarse las manos repetidas veces porque sientes que están sucias o tienes gérmenes, algún tipo de obsesividad. Estos no causan dolor, aunque es probable que provengan de un miedo o angustia inconsciente. También hay manifestaciones de alguna forma somáticas que son síntomas, como ya hemos mencionado, vomitar, náuseas, etc. Vamos a ver ahora el segundo momento importante para el desarrollo del psicoanálisis. El padre de Freud, Jacob Freud, muere en 1896 y ello lleva a Freud a pasar una crisis profunda, donde comienza a manifestar síntomas que lo hacen realizar lo que hasta ahora ningún psicoanalista ha podido realizar, el autoanálisis. A partir de esto, comienza a analizar sus sueños y desarrollar su obra capital, el segundo momento al que nos referimos, importante para el surgimiento del psicoanálisis. El segundo y auténtico momento fundacional del psicoanálisis es la redacción del libro La interpretación de los sueños, publicado en 1899. En este libro se produce la elaboración de la noción de inconsciente, que implicó una verdadera revolución científica, a pesar de que el libro no lo fuera también en los medios académicos. Era comprensible la resistencia que toda la comunidad académica sentía frente a las afirmaciones y tesis freudianas. Sin embargo, el psicoanálisis no tardó en convertirse en un movimiento general que tuvo gran influencia en la cultura y las artes respectivamente. Baste decir el caso del movimiento surrealista. En 1901 aparece otro libro muy importante de Freud, titulado Psicopatología de la vida cotidiana, en donde se plantea la tesis de que hay evidencia de diversas manifestaciones en nuestra vida cotidiana que son consideradas normales. Por citar algunos ejemplos, los sueños, los lapsus y los actos fallidos, y que tienen un origen y estructura similar a los síntomas neuróticos. Sí, yo pienso que Freud afirma sutilmente que todos en cierta medida somos neuróticos. Vamos a ir estudiando en el transcurso de nuestras sesiones el significado de estos y cómo podemos reconocerlos como sustitutos simbólicos de otras cosas que no podemos dejar salir, que reprimimos y que nos resultan conflictivos, y por eso suceden estas manifestaciones. Eso que tenemos reprimido es lo que Freud va a llamar deseos y pulsiones. Lo reprimido va a jugar un papel muy importante en nuestra psique humana. Gracias al psicoanálisis se hace posible este estudio de una serie de hechos
que hasta ahora habían sido despreciados por la ciencia. Los sueños, por ejemplo. Durante mucho tiempo, los sueños habían sido considerados meras construcciones desorganizadas de nuestra actividad cerebral y los lapsus como resultado de la fatiga y la falta de atención. Freud se apoya aquí del principio epistemológico del determinismo, aplicado al campo de los fenómenos psíquicos. Es decir, todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene un sentido o significado, aunque desconozcamos cuál es. En estas dos obras, La interpretación de los sueños y Psicopatología de la vida cotidiana, se expone un modelo del aparato psíquico que permite comprender el funcionamiento de nuestra mente. Tenemos ya aquí uno de los pilares del psicoanálisis. Hasta aquí Freud nos ha presentado la existencia de lo inconsciente, pero todavía falta la visión de la sexualidad humana, que Freud introduce en su publicación 3 ensayos sobre teoría sexual, publicada en 1905. Con esto ya tenemos las 2 innovaciones teóricas que van a transformar radicalmente nuestra forma de entender al ser humano. Ya analizaremos qué tan escandaloso fue la afirmación de Freud de que la sexualidad, en un sentido amplio, no se inicia en la pubertad, sino en la infancia, cosa que ya nadie pone en duda hoy en día. Esto va a ser importante para Freud porque nos va a mostrar cómo se produce la represión de los deseos sexuales y cómo ésta es responsable de muchos de los síntomas que son producidos como sustitutos de eso reprimido. Los pacientes de Freud contaban experiencias de la infancia y eso descubrió, de alguna forma, que aunque esas impresiones no persistan de manera consciente, dejan huella en la formación de nuestro sujeto psíquico. De estos análisis de las fantasías y sexualidad infantiles, Freud llegó a un importante descubrimiento. El análisis de las fantasías infantiles condujo a Freud, a su vez, al descubrimiento del complejo de Edipo, como estructura relacional en cuyo seno cada ser humano encuentra un lugar específico como sujeto deseante, al interiorizar la ley cultural que prohíbe el contacto erótico con las personas que, no causalmente, han sido sus primeros objetos de amor. La leyenda dramatizada por Sófocles en su Edipo Rey conmueve al auditorio porque representa el destino inexorable del ser humano, el amor a la madre y los celos del padre, que Freud encuentra al analizar tanto sus propios sueños como los de sus pacientes, e incluso en algunos personajes literarios como Hamlet. El complejo de Edipo también es fundamental y es una pieza angular de la teoría psicoanalítica que ya tendremos el momento de abordar. El psicoanálisis es una teoría que nos va explicando cómo es que nos vamos convirtiendo en sujetos, cómo es que se va construyendo la propia subjetividad humana y qué estructuras terminan conformándola. Le da un papel central a la sexualidad, a la represión, a los deseos y a lo que Freud llama pulsiones, que es distinto del instinto. Todo ello postulando la existencia de un ámbito o esfera que es inaccesible a nuestra propia conciencia. Poco a poco la fama de Freud y su prestigio se fue extendiendo por Europa y comenzó a formarse una verdadera comunidad psicoanalítica. Primero en reuniones en la casa del mismo Freud y luego en 1908 se constituyeron como una sociedad psicoanalítica en Viena. Entre los asistentes de este círculo tenemos a algunos de sus discípulos más famosos, como Carl Gustav Jung o Alfred Adler. Como todo círculo de intelectuales, pronto habrá tensiones, rupturas y separaciones que serán evidentes en la parte teórica. A partir de este momento, Freud es ya una celebridad a nivel internacional y se dedica tanto al análisis como a dar lecciones públicas, pero también a desarrollar su teoría psicoanalítica. A partir de este momento veremos escritos como los que se llaman de metapsicología, que es como la parte más teórica y abstracta donde se elaboran los conceptos del psicoanálisis. Es importante que ustedes vayan viendo el orden en que las obras que hemos mencionado aparecen y cómo se va gestando la teoría del mismo Freud. Veremos también que aquí aparece un escrito muy importante para la teoría psicoanalítica que se llama Introducción al Narcisismo, que es publicado en 1914 y donde aparece un nuevo concepto del amor a sí mismo y que implica lo que Freud llama la orientación de la libido hacia uno mismo.
lo cual hará que modifique y reformule un poco su teoría. Esta década es una década de transición y además es una donde se introduce un concepto muy importante que ya abordaremos en las sesiones siguientes, que es el de la pulsión de muerte y un nuevo modelo del aparato psíquico. En los últimos años de vida que vivió Freud, sufrió varias tragedias familiares que le harían pasar fuertes depresiones. Ello no lo detiene para seguir trabajando en su teoría y seguir agregando de alguna forma conceptos y reformulando algunos nuevos. Hay que decir que es muy importante que a las tragedias que sufrió Freud podemos decir que también sufrió varias operaciones de un tumor canceroso en el paladar y la mandíbula. En esta última etapa de su vida es donde tenemos algunas de las obras más famosas e importantes en cuanto al psicoanálisis aplicado al análisis de la cultura. Por ejemplo, El porvenir de una ilusión, donde habla de la religión. El malestar en la cultura en 1930, donde hace una gran crítica a la cultura y a las instituciones culturales como el Estado, el derecho y la religión. Y también Moisés y la religión monoteísta, donde hace otra vez un análisis de la religión. Estas obras son esenciales para la comprensión de la neurosis en términos sociales y generales, y también nos apuntan a un concepto de la subjetividad humana en general. El psicoanálisis va a realizar una gran crítica a los dualismos mente y cuerpo, salud-enfermedad y también a la polaridad individuo-sociedad. En 1930, Freud recibió el premio Goethe, importante y máximo galardón a la calidad literaria y hacia su escritura. En este mismo año muere la madre de Freud y Freud sufre de nuevo una depresión que, según sus palabras, llegó a decir que podía morir tranquilo ya. En 1939, precisamente el 23 de septiembre, se apagó la luz de uno de los más intelectuales importantes del siglo XX, fundador y creador de una de las corrientes más importantes de pensamiento, criticado, odiado, amado y querido como le sucede a todos los grandes pensadores de la humanidad. En este curso analizaremos algo de lo que es esa herencia que nos ha legado en sus ideas y trataremos de explicarlas y analizarlas para que puedan ustedes comprenderlas, profundizarlas y desarrollarlas, pero sobre todo para que puedan leer a Freud y más allá de la comprensión, que puedan gozar la lectura. Esto ha sido todo por hoy en esta sesión que es como un poco introductoria y de presentación. Vamos a continuar la próxima sesión con la lectura que está marcada en su calendario. Ya saben que pueden escribirnos para cualquier duda o comentario que quieran hacernos y estamos a su servicio por la página de Facebook o por correo. Que tengan excelentes lecturas freudianas y lapsus freudianos también. Nos vemos hasta la próxima sesión. Chao, excelente semana.